Antes de que Jesús naciera en Belén, mucho antes de caminar por las polvorientas calles de Galilea, ya existía, pero no de la manera en que el mundo lo conoció. La Biblia revela que hay una versión de Jesús que pocos se atreven a imaginar. Y cuando esta versión fue revelada a un hombre común, el impacto fue tan profundo que cayó al suelo como muerto. Estamos hablando de la visión más aterradora, gloriosa y reveladora de toda la escritura registrada en el libro del Apocalipsis. No es solo una visión de esperanza, es un enfrentamiento directo con la divinidad de Jesús en su forma más pura y eterna. Juan, el apóstol que caminó con Cristo, vio con sus propios ojos al verdadero Jesús, aquel que antes comía con él a la orilla del mar. Ahora se presentaba envuelto en gloria incomparable, y no había ninguna apariencia humana común allí. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Juan nos lleva al escenario donde todo sucede. Está exiliado en la isla de Patmos, en un día común de adoración, cuando de repente hubo una voz poderosa detrás de él. No era una voz familiar, era como el sonido de una trompeta cortando el silencio. Se vuelve y lo que ve está más allá de toda descripción racional. Y en medio de los 7 candelabros veía a alguien semejante a un hijo de hombre, vestido con una túnica que llegaba a los pies y ceñido a la altura del pecho con un ceñidor de oro. Esta es la primera imagen que Juan intenta describir, pero cuanto más describe, más evidente se vuelve que está ante algo que desafía su comprensión. Los cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, los ojos como llama de fuego, los pies semejantes al bronce pulido y su voz como el sonido de muchas aguas. De su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro brillaba como el sol en todo su esplendor. Estas palabras están registradas en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Lo que Juan está viendo no es un símbolo, es una revelación. Es Jesús en su forma glorificada, como realmente es desde la eternidad. Es el Cristo preexistente, el mismo que estaba con Dios antes de la creación del mundo, ahora revelado en majestad y gloria, sin velos, sin límites, sin humanidad oculta. Juan, que conoció el toque eterno de Cristo en vida, ahora está expuesto a su autoridad cósmica, a su naturaleza exaltada, al Dios que Él es. El impacto es inmediato. Juan escribe: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Esto está en el versículo 17. No era solo admiración, era temor santo. La presencia de Jesús glorificado era insoportable para cualquier ser humano sin la ayuda de la gracia. Jesús entonces toca a Juan y dice: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Estas palabras revelan no solo quién es Jesús, sino lo que Él gobierna. Él es el Señor del tiempo, el principio y el fin de todas las cosas, aquel que murió y venció a la muerte, aquel que tiene las llaves del destino eterno de la humanidad. No hay margen para la duda. Lo que Juan vio fue la manifestación del mismo Dios, aquel que muchos todavía insisten en ver solo como un hombre histórico, un maestro o profeta. Se presenta aquí con todos los atributos de la divinidad. Esta escena no es una ilustración simbólica o una metáfora profética. Es la presentación oficial de Jesús, como Él verdaderamente es. No más el siervo sufriente, sino el Rey glorioso, la luz que brilla en medio de las tinieblas, el sumo sacerdote que intercede y el juez que gobierna. Cuando Juan vio esta visión, no estaba solo testificando el futuro, sino siendo transportado a la realidad espiritual que siempre ha existido. Aquello que estuvo oculto a los ojos humanos por siglos fue ahora revelado, no para asustar, sino para despertar.
Y si esta es la apariencia glorificada de Jesús, la pregunta que naturalmente resuena es, ¿por qué no se reveló así antes? ¿Por qué el mundo lo conoció como un simple carpintero y no como el Señor de los cielos? ¿Qué llevó a este ser eterno a esconderse detrás de la frágil piel de la humanidad? La majestad que Él escondió en la tierra, aquel que Juan vio, en gloria con ojos como fuego y voz, como el sonido de muchas aguas, es el mismo que caminó entre los hombres de manera casi anónima. La diferencia entre la visión registrada en el libro del Apocalipsis y el hombre que vivió en Nazaret es tan profunda como reveladora. El contraste no está en un cambio de identidad, sino en una elección deliberada. Su majestad no fue perdida, fue escondida y fue por amor. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, abre una cortina a este misterio al declarar que Jesús se vació a sí mismo, asumiendo la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 7. El término vacío no indica una pérdida de divinidad, sino una renuncia voluntaria a la manifestación visible de su gloria. Jesús continuaba siendo Dios en esencia, pero decidió no actuar como tal en apariencia. No dejó de ser el Alfa y el Omega, el primero y el último. Solo escondió la intensa luz de su presencia detrás de la simplicidad de una vida humana. Mientras vivió entre los hombres, Jesús jamás dejó de ser eterno. Cada paso en el polvo de Galilea, cada gesto de compasión, cada lágrima derramada ante el sufrimiento humano era hecho por aquel mismo ser que creó todas las cosas con su palabra. Como Juan describió en su epístola, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. El Creador se convirtió en criatura sin dejar de ser quien siempre fue. Durante 30 años vivió en Nazaret, sin gloria visible, sin ejércitos celestiales a su alrededor, sin aureolas, sin señales espectaculares. Creció en silencio, obediente, humilde, y aún después de iniciar su ministerio público, cuando comenzó a predicar, curar y operar señales, aún así muchos no lo reconocieron. Isaías ya había profetizado esto siglos antes. No tenía apariencia ni hermosura. Mirando hacia él, no había belleza que nos agradara. Isaías, capítulo 53, versículo 2. La grandeza de Jesús no estaba en su apariencia, sino en su esencia. Tenía poder para dominar las multitudes con una palabra, pero eligió callar ante sus acusadores. Tenía autoridad para convocar legiones de ángeles, pero se dejó clavar en una cruz. El mismo ser glorificado que Juan vio en el Apocalipsis es aquel que, de rodillas, lavó los pies de sus discípulos en la víspera de su muerte. No había olvido de la gloria, había intencionalidad en esconderla. Esta elección es una de las manifestaciones más puras del amor divino, porque al esconder su majestad, Jesús pudo acercarse a los quebrantados, tocar a los impuros, sentarse con pecadores. Si Él hubiera venido como Rey visible, rodeado de fuego y resplandor, ¿quién se atrevería a acercarse a Él? Pero al venir, como siervo, se volvió accesible. Y más que eso, se volvió identificable. Lloró nuestras penas, sintió nuestra hambre, enfrentó nuestra debilidad. No solo visitó a la humanidad, la cargó en sí. Aún así, señales discretas de su gloria aún escapaban. En el monte de la Transfiguración, por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan lo vieron resplandeciente como el sol, sus vestiduras brillando como la luz. Allí se permitió un atisbo de lo que estaba detrás del velo. Aún así, fue solo por un momento. La regla era lo oculto. La gloria continuaba velada hasta que su misión fuera cumplida. A lo largo de su ministerio, Jesús nunca reclamó para sí honores humanos.
Por el contrario, decía que había venido a servir, y el mayor servicio que prestó fue dar su vida en favor de muchos. Este Jesús, que se dejó apresar, azotar y crucificar, era el mismo que Juan vio con el rostro brillando como el sol al mediodía. Esto hace que el sacrificio sea aún más impresionante. La cruz no fue el fin de un hombre, fue la humillación voluntaria de un Dios. ¿Y por qué haría esto? Porque solo descendiendo hasta nosotros podría levantarnos. Solo asumiendo la forma de siervo podría liberarnos de la esclavitud del pecado. Solo escondiendo su majestad podría revelarnos el verdadero amor. El vaciamiento de Jesús no fue una pérdida, fue una entrega. Y al mirar este gesto con ojos espirituales, comenzamos a comprender que la gloria de Dios se manifiesta de formas que el mundo no espera, pues el mayor poder de todos fue revelado en silencio, en la simplicidad de un hombre que era al mismo tiempo el Rey de toda la eternidad. La oración que reveló el secreto. Poco antes de ser traicionado, apresado y crucificado, Jesús se retiró con los discípulos a un lugar de intimidad. Y allí, en el silencio de esa noche, levantó los ojos al cielo e hizo una oración que permanece hasta hoy como un eco sagrado entre los versos más profundos de la Escritura. En Juan, capítulo 17, encontramos no solo palabras de despedida, sino la revelación de un misterio que atraviesa los siglos. Por primera vez, con claridad absoluta, Jesús revela algo que antecede toda la historia humana, algo que existía antes del tiempo, algo que solo Él podría declarar. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también el Hijo te glorifique. Así comienza la oración registrada en los versículos iniciales. Pero poco después, Jesús añade algo que lo cambia todo. Glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Estas palabras no son simbólicas, son directas, inequívocas. Llevan la afirmación de una preexistencia eterna. Jesús declara abiertamente que antes de la creación del mundo ya compartía con el Padre una gloria divina. La oración de Jesús no es solo una súplica, es una afirmación de identidad. No está diciendo que desea ser glorificado como una recompensa por su sufrimiento. Está pidiendo regresar a aquello que siempre fue suyo por derecho eterno. Al decir la gloria que yo tenía contigo, Jesús nos está dando acceso a su pasado eterno. No se trata de una gloria futura que aún será recibida, sino de una gloria antigua, anterior al mundo, que fue temporalmente velada mientras cumplía su misión en la tierra. Lo que hace que esta oración sea aún más extraordinaria es la forma en que revela la relación entre el Hijo y el Padre. El lenguaje de intimidad y unidad absoluta deja claro que esta gloria no era algo separado, sino compartido en la plenitud de la Trinidad. Jesús no es una creación, es el coeterno, el coigual, el Dios Hijo, siempre presente con el Padre desde antes de todas las eras. En Isaías, capítulo 42, versículo 8, Dios declara: Yo soy el Señor, este es mi nombre, mi gloria, a otro no. Daré ni mi alabanza a imágenes. Y aún así, esta gloria fue dividida con Cristo. Esto significa solo una cosa: Jesús es el propio Yahvé. Juan, que registró estas palabras, comprendía que allí se estaba revelando la esencia de la divinidad de Jesús. Había oído de la propia boca del Maestro el secreto que atravesaba los límites del tiempo. Esta oración es un portal a la eternidad. Es el Hijo a punto de ser entregado a los enemigos, reafirmando con serenidad que su origen no era terrenal, que su misión no comenzó en Belén, sino en un trono glorioso por encima de todos los cielos. Además, Jesús incluye otro detalle que hace que esta oración sea aún más notable. Dice: y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien enviaste. Aquí une el conocimiento de Dios con el conocimiento de sí mismo. Conocer a Dios es conocer a Cristo. No existe vida eterna fuera de esta revelación. La divinidad de Jesús no es un apéndice de la fe cristiana, es el corazón de ella. No es solo el camino que lleva a Dios. Él es Dios llevándonos a sí mismo. Durante toda su vida, Jesús se mantuvo fiel al propósito para el cual vino, glorificar al Padre. Sanó, enseñó, confrontó, amó, y en todo buscó manifestar la santidad y la bondad de Dios. Pero ahora, a las vísperas de su entrega final, clama para que esta gloria oculta pueda ser nuevamente manifestada. No como un deseo egoísta, sino como la consumación del plan eterno de redención. No pide gloria como un hombre en busca de reconocimiento, sino como el Hijo que sabe que la gloria del Padre se refleja plenamente en la suya propia. La oración en Juan capítulo 17 no es solo un registro histórico, es un vislumbre del corazón de Jesús, un corazón que pulsa desde la eternidad, que conoce al Padre en profundidad insondable y que voluntariamente eligió venir al mundo, esconder su gloria y cargar nuestra culpa. Y ahora, al borde del sacrificio, revela el secreto que pocos comprendían, que aquel hombre arrodillado en oración era también el Dios eterno, ansiando regresar al lugar donde siempre perteneció. Él estaba allí en el principio de todo, al inicio de todas las cosas, antes de que la tierra tuviera forma, antes de que existieran los cielos, antes de que la primera estrella brillara en el firmamento. Ya había presencia, ya había voz, ya había un plan. Y en esa eternidad sin tiempo, Jesús estaba allí, no como una idea futura, no como un proyecto de redención, sino como el propio agente creador, activo, presente, pleno en gloria. La Biblia, en su apertura majestuosa, no solo introduce la creación, sino que revela que el principio es más que un punto de partida, es la expresión viva de un Dios que actúa en unidad. Y en esta unidad está el Hijo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, la palabra utilizada para Dios es Elohim. Es un término plural, pero que actúa con verbo en singular. Esto por sí solo indica algo extraordinario. No se trata de varios dioses, sino de un único Dios operando en perfecta multiplicidad. La pluralidad contenida en un nombre singular revela de forma sutil la existencia de la Trinidad desde los primeros trazos de la revelación bíblica. Y allí, en la obra creadora, el Hijo está actuando con el Padre y el Espíritu. Juan, al inicio de su Evangelio, no duda en revelar esto con claridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. El Verbo es Cristo. Y Juan afirma con audacia teológica que todo lo que existe pasó por Él. La creación no fue un evento en el que Jesús fue solo espectador. Él fue el autor. El mundo fue moldeado por sus palabras y sustentado por su poder. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, confirma este mismo entendimiento. Pues en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Esto significa que no hay dimensión del universo. No hay criatura espiritual o material que haya venido a la existencia fuera de la acción directa de Jesús. Él es anterior a todas las cosas, y como afirma el versículo siguiente, en Él todo subsiste. Este entendimiento cambia completamente la forma en que vemos la encarnación. Ese bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre, era el mismo que había colocado cada estrella en su lugar,
Aquel que pidió agua a la orilla de un pozo era el mismo que separó la tierra de las aguas. El mismo que lloró ante la muerte de Lázaro había llamado a la vida todo lo que hoy vive. La gloria que Juan vio en el Apocalipsis y la gloria que Jesús pidió al Padre en oración ya estaban presentes en el principio de la creación. En el libro de Proverbios, capítulo 8, encontramos una personificación de la sabiduría que muchos teólogos interpretan como una referencia poética al propio Cristo. En los versículos 22 al 30 se dice: El Señor me poseía en el inicio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida desde el principio, antes del comienzo de la tierra. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Esta voz que habla desde el inicio revela una presencia constante al lado del Padre, una sabiduría que participa y observa la formación de todas las cosas, un retrato de la eternidad del Hijo, actuando desde siempre. Esta verdad teológica no es solo una curiosidad doctrinal, define el valor y la autoridad de Jesús sobre toda la creación. Si Él estaba en el principio, entonces todo lo que existe está bajo su dominio. Si Él es anterior al tiempo, entonces no está sujeto a las limitaciones del tiempo. Si Él es el agente de la creación, entonces también es el Señor de la historia. Y si todo fue hecho por Él y para Él, eso significa que la redención no es un plan alternativo, sino la continuación de un propósito eterno. La grandeza de lo que ocurrió en la encarnación se vuelve aún más profunda cuando entendemos quién era aquel que vino. No fue solo un enviado, fue el propio Creador que entró en la creación, el artista que entró en la tela, el arquitecto que habitó la casa, el Dios eterno que se hizo hombre para restaurar aquello que Él mismo había formado con perfección. Esta conciencia trae a la luz una nueva dimensión de reverencia, pues el nombre de Jesús no comienza en el Nuevo Testamento. Está entrelazado en cada página de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el principio, Él es la palabra viva, la imagen del Dios invisible, la expresión exacta del ser del Padre. Aquel que Juan vio en gloria es el mismo que al principio dijo: sea la luz. Y hubo luz. Jesús es el propio Dios. Si hay una verdad que separa el entendimiento espiritual de la mera religión, es esta: Jesús no fue solo un hombre iluminado, no fue un profeta exaltado, ni siquiera un ser creado con autoridad superior. Él es el propio Dios. Esta afirmación no es alegórica, no es poética, es literal y más que eso, es la espina dorsal de la fe cristiana. Pues sin la plena divinidad de Jesús, todo el Evangelio pierde su fundamento. El mismo Cristo, a lo largo de su ministerio, reveló esta realidad con palabras y acciones, dejando claro que su esencia no era humana con un toque divino, sino divina revestida de humanidad. Cuando Jesús declaró en Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno, no estaba hablando de armonía de ideas o de alineación de propósito. Estaba hablando de unidad de esencia. La reacción de los líderes religiosos fue inmediata. Tomaron piedras para apedrearlo porque no entendieron lo que estaba diciendo. Lo acusaron de blasfemia, pues siendo hombre se hacía Dios. Pero Jesús no se retractó. No corrigió el entendimiento, por el contrario, reafirmó su identidad con audacia, porque esta identidad era inseparable de su misión. A lo largo de su vida, Cristo asumió para sí nombres y atributos que en las Escrituras hebreas pertenecen exclusivamente a Dios. Uno de los más poderosos está en el Apocalipsis cuando dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esta declaración aparece en diversos momentos y siempre con el mismo propósito: establecer que no hay nadie antes de Él ni habrá después.
Él no tiene origen, no tiene sucesor, Él es eterno. Y esta es una característica que pertenece únicamente al Dios de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, el Señor hace una declaración definitiva: Yo soy el Señor, este es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes esculpidas. Aún así, vemos a Jesús recibiendo y compartiendo esta gloria en Juan, capítulo 17. Si Dios no comparte su gloria con nadie y Jesús la posee, entonces Jesús no puede ser otro, sino el propio Señor. Esta es una ecuación espiritual que no deja espacio para interpretaciones intermedias. O Jesús es quien dice ser, o todo su mensaje colapsa. Además de los títulos y los actos, solo Dios puede perdonar pecados, y aún así Jesús perdonó. Solo Dios puede calmar los vientos con una palabra, y Jesús ordenó al mar que se callara. Solo Dios es digno de adoración, y Jesús la recibió y nunca la rechazó. En cada uno de estos momentos estaba revelando gradualmente al mundo aquello que Juan testificaría plenamente en la visión del Apocalipsis, que aquel hombre era, en verdad, el Dios encarnado. Muchos ven a Jesús como el Hijo de Dios, pero no comprenden la profundidad de esta expresión. En la cultura bíblica, ser hijo no significa ser menor o subordinado, significa ser de la misma naturaleza. El Hijo tiene todo del Padre porque tiene la misma esencia. En Hebreos, capítulo 1, versículo 3, leemos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser. No es una sombra de Dios, ni un reflejo. Él es la expresión exacta. Cuando se mira a Jesús, se está mirando directamente al rostro del Padre. Esta revelación tiene implicaciones eternas, pues si Jesús es el propio Dios, entonces todo lo que Él dijo tiene autoridad absoluta. Sus mandamientos no son consejos de un maestro, son órdenes del Creador. Sus promesas no son esperanzas humanas, son decretos divinos. Su muerte no fue la de un mártir, fue el propio Dios ofreciéndose en sacrificio. Su resurrección no fue un milagro aislado, fue la victoria del Señor de la vida sobre la muerte. Y esta identidad divina de Cristo no es un detalle periférico de la fe cristiana, es el centro. Juan escribió su evangelio con este único propósito: estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, capítulo 20, versículo 31. Creer en Jesús es creer que Él es Dios. Es reconocer que el mismo que creó los cielos y la tierra caminó entre nosotros, no como un extraño, sino como el Emanuel, el Dios con nosotros. Este entendimiento es el punto de viraje de toda la revelación bíblica. No estamos ante un personaje legendario o un reformador espiritual. Estamos ante aquel que es, que era y que ha de venir. Aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Aquel que gobierna con justicia y gracia. Aquel que Juan vio en gloria, con el rostro brillando como el sol en su esplendor, y reconoció inmediatamente, no como un maestro del pasado, sino como el Dios eterno que vive para siempre. La gloria mayor que la de los ángeles. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale like, comenta y comparte. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para que alcancemos a más personas. Suscríbete al canal y si deseas bendecir el canal, deja un amén. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, la visión que Juan tuvo en Patmos no puede compararse con ningún otro ser celestial descrito en las Escrituras. Aunque la Biblia nos presenta imágenes impresionantes de ángeles y seres vivientes repletos de gloria, ninguno de ellos se acerca a la manifestación que él testificó ante aquel que caminaba entre los candelabros.
La gloria de Jesús no era similar, era superior, no era reflejada, era propia. Y esta distinción es esencial para comprender que aunque los ángeles son criaturas sublimes, no comparten la esencia divina. Jesús, por otro lado, es el propio Dios revestido de majestad. Al describir lo que vio, Juan usó términos que evocan inmediatamente las visiones proféticas de Daniel y Ezequiel. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15 relata: su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce pulido, como refinado en un horno, y su voz como el sonido de muchas aguas. Este lenguaje nos remite directamente a Daniel capítulo 10, donde el profeta ve un ser semejante con ojos como antorchas ardientes, brazos y pies como bronce pulido, y voz como el sonido de una multitud. Ezequiel también describe algo similar al encontrarse con seres celestiales en su visión del trono de Dios, registrada en el capítulo 1. Habla de pies que brillaban como bronce reluciente, de movimientos que parecían relámpagos, de rostros resplandecientes. Pero incluso estas visiones grandiosas apuntan a una gloria derivada, reflejada a partir de Dios. Ya en el caso de Jesús, la gloria emana de su propia naturaleza. La diferencia esencial está en la origen. Los ángeles reflejan la gloria de Dios porque fueron creados por Él para servirle. Jesús, sin embargo, comparte esa gloria porque es de la misma esencia del Padre. Esto significa que mientras los ángeles brillan con la luz que reciben, Cristo brilla con la luz que Él mismo es. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, leemos que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser. Los ángeles son enviados como mensajeros. Jesús es el Verbo. El autor de la carta a los Hebreos dedica los primeros capítulos a establecer esta superioridad. Así, en los versículos iniciales, afirma que Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles: «Tú eres mi hijo, yo hoy te engendré». Y tampoco a ninguno de los ángeles jamás dijo: «Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies». Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 13. Estas distinciones no solo exaltan a Jesús, sino que también aclaran cualquier confusión que pueda surgir sobre su identidad en relación al mundo espiritual. Además de la apariencia física y de los títulos, hay aún otro elemento que confirma esta gloria superior: la adoración. En Apocalipsis, capítulo 5, todos los seres celestiales se postran ante el Cordero y entonan: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación». Este es un momento decisivo en la narrativa del Apocalipsis. No hay vacilación, no hay ambigüedad. Toda la creación reconoce la dignidad de Jesús, y esta dignidad es exclusiva de Dios. La visión que Juan tuvo no solo exaltaba a Cristo, sino que dejaba claro que Él está por encima de todos. Los ojos, como llama de fuego, simbolizan discernimiento absoluto, pureza inalcanzable, capacidad de juzgar con perfección. Los pies, como bronce pulido, representan firmeza, poder y autoridad. La voz, como muchas aguas, lleva el peso de la creación, la autoridad de la palabra que creó los cielos y la tierra. Ningún ángel, por más glorioso que sea, es descrito con tales atributos. Esta gloria trascendente no puede confundirse con la de una criatura. Por más exaltada que sea, es la gloria del Creador. Y si los cielos se doblan ante Él, si los ángeles se inclinan en adoración, si los profetas caen postrados ante su presencia, no hay forma de negarlo.
Aquel que Juan vio no era solo un mensajero celestial, era el Rey eterno, el mismo que al principio dijo, «Sea la luz». El mismo que en la plenitud del tiempo se hizo carne, y ahora, resucitado y exaltado, se revela en esplendor ante los cielos y la tierra. Él detenta las llaves del cielo y del infierno. Cuando Juan cayó como muerto ante la presencia gloriosa de Jesús, una mano tocó su hombro. La misma voz que parecía dominar los cielos y estremecer la tierra habló con ternura. «No temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Estas palabras encierran una verdad que trasciende cualquier límite terrenal. Jesús detenta el control absoluto sobre la vida, la muerte y el destino eterno de todos los seres. En el mundo antiguo, quien poseía las llaves era el guardián de la entrada, el único con autoridad para permitir o negar acceso. Tener las llaves significaba tener poder legítimo e incuestionable. Jesús no dice que ganó estas llaves por conquista reciente, sino que ahora, como el resucitado, posee plena autoridad sobre lo que muchos temen y pocos comprenden, el fin de la vida y lo que existe más allá de ella. Él no solo venció la muerte, Él la domina. Al afirmar que tiene las llaves de la muerte, Jesús está declarando que el último enemigo de la humanidad ya no es una amenaza fuera de control. Él descendió hasta las profundidades, venció el poder del sepulcro y resurgió con autoridad total. La muerte, que siempre representó separación y pérdida, se convierte ahora en un portal bajo la jurisdicción del propio Cristo. Ningún ser humano atraviesa un límite sin que Él lo sepa. Ningún alma se pierde fuera de su visión. Él es el Señor también de lo invisible, y al mencionar que posee las llaves del infierno, Jesús revela que también gobierna sobre el lugar de los muertos. La palabra infierno, usada en las Escrituras para describir el estado intermedio después de la muerte, el lugar invisible de las almas, ya no es más dominio del miedo, sino territorio bajo el comando del Hijo de Dios. Ninguna criatura, por más maligna que sea, detenta este tipo de poder. Ni siquiera el diablo puede reclamar tal autoridad. Esta es una verdad fundamental. Satanás no es el señor del infierno. Él es un derrotado que será lanzado allí. El único que puede abrir o cerrar este lugar es Jesús. Esta autoridad fue conquistada no por fuerza brutal, sino por el sacrificio voluntario. Al entregar su vida en la cruz, Jesús asumió el castigo que pertenecía a nosotros. Experimentó la muerte como hombre, pero resucitó como Dios victorioso. Y la resurrección no fue solo un retorno a la vida, fue la proclamación pública de que Él reina sobre todos los dominios terrenos, celestiales y eternos. Como Pablo escribió a los filipenses, Dios lo exaltó soberanamente y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. El impacto de esta verdad cambia completamente nuestra perspectiva sobre el fin. Para el mundo, la muerte es el punto final. Para aquellos que creen en Cristo, es una transición supervisada por el Señor de la vida. Nada sobre el futuro eterno está fuera de sus manos. Él tiene las llaves, Él tiene el control. Él sabe exactamente dónde será conducida cada vida. No con base en el azar, sino con justicia, verdad y gracia. La imagen de Jesús sosteniendo las llaves no es simbólica, es un testimonio claro de su soberanía espiritual. Él no comparte este dominio con nadie. No hay tribunal, no hay poder, no hay fuerza en este mundo o en cualquier otro que pueda impedir su decisión.
La eternidad está bajo su administración directa. Y esta autoridad no es solo para juzgar, también es para liberar. ¿Cuántas vidas están atrapadas por el miedo a la muerte, por el terror del infierno, por la culpa acumulada? Pero aquel que tiene las llaves también tiene el poder de abrir las puertas de la gracia. Juan vio a este Cristo. Vio no solo al glorificado, sino al soberano. Y al escuchar su voz, al sentir su toque, supo que no estaba ante un ser cualquiera. Estaba ante aquel que tiene las últimas palabras sobre todos los destinos, no como un juez distante, sino como el Cordero que venció, como el pastor que busca, como el Rey que reina ahora y para siempre. ¿Por qué se reveló así a Juan? Juan ya conocía a Jesús, caminó con él, oyó su voz, se reclinó sobre su pecho durante la última cena, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de su muerte y resurrección. Pero nada de lo que vivió al lado del Maestro lo preparó para lo que vería en la isla de Patmos. Allí, exiliado, solo, en medio de persecuciones e incertidumbres, Juan recibió una revelación que no vino como consuelo emocional, sino como una manifestación irresistible de la majestad celestial de Cristo. La pregunta que surge es, ¿por qué Jesús eligió revelarse así con tanta gloria exactamente en ese momento? El libro del Apocalipsis no es una visión futurista aislada. Comienza con una afirmación clara, revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que brevemente deben suceder. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación no es solo sobre eventos, es en esencia sobre una persona. Es sobre Jesucristo en su plenitud, en su autoridad, en su gloria que ahora no está más velada. La revelación fue dada a Juan para ser compartida, no como un recuerdo de un pasado glorioso, sino como una convocatoria urgente para el presente y el futuro. Juan estaba en exilio. La iglesia sufría persecuciones. Muchos cristianos estaban siendo muertos por su fe. El imperio romano parecía invencible y los seguidores de Cristo eran una minoría frágil y marginada. En medio de este escenario de miedo y opresión, Jesús no apareció a Juan como el siervo sufriente, ni como el maestro humilde. Se apareció como rey, como juez, como señor absoluto de la historia. La intención era clara, mostrar a la iglesia que incluso cuando todo parece fuera de control, el trono sigue ocupado. Y quien está sentado en él es el mismo que un día anduvo entre los hombres. La revelación gloriosa fue la respuesta directa al caos que el mundo vivía. Jesús se muestra como aquel que camina entre los candelabros, símbolo de las iglesias, para afirmar, yo estoy presente entre ustedes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. No es un líder distante, ni un recuerdo devocional. Es el Dios vivo en medio de su pueblo. Cada detalle de la visión comunica autoridad. Los ojos como fuego muestran que Él todo lo ve. La espada que sale de su boca revela el poder incontestable de su palabra. La mano derecha que sostiene las estrellas muestra que los líderes de su iglesia están bajo su cuidado. Y la voz, como el sonido de muchas aguas, revela una autoridad que no puede ser silenciada. Esta revelación era necesaria no solo para Juan, sino para toda una generación que necesitaba recordar quién era el verdadero rey. Los emperadores usaban vestiduras de oro, exigían adoración, dominaban con manos de hierro. Pero Jesús aparece con vestiduras sacerdotales y voz de autoridad eterna, no para subyugar por la fuerza, sino para afirmar que el poder definitivo le pertenece a Él. No necesita usurpar tronos terrenales, porque ya gobierna en el trono celestial. La revelación también fue dada para corregir la visión limitada que muchos tenían de Cristo. A lo largo de los años, era posible que incluso los discípulos comenzaran a verlo solo como un personaje histórico, alguien que vivió, murió y dejó un legado.
Pero el Apocalipsis rompe con esta idea. Él no es un recuerdo, es una realidad. Jesús se presenta como aquel que vive, que tiene las llaves, que anda entre su pueblo y que vendrá en gloria. El propósito es restaurar la reverencia, reavivar la fe, reencender la esperanza. Cuando Juan vio esta visión, cayó como muerto, no por miedo físico, sino por la conciencia inmediata de quién estaba ante él. Era el mismo Cristo, pero ahora en plenitud. Y es exactamente esta visión la que el mundo moderno necesita reencontrar. No una imagen cultural, no una representación limitada, sino la revelación viva del Hijo de Dios en gloria, soberano, presente y actuante. Aquel que se reveló hacia Juan no lo hizo solo para consolar, sino para recordar a todos los tiempos que Él está en el centro de todo. Durante toda esta jornada atravesamos las cortinas del tiempo y contemplamos a aquel que estaba con Dios antes de que existiera cualquier cosa. Vimos a Jesús en su gloria eterna. Oímos su voz como muchas aguas y entendimos que no es solo una figura central de la fe cristiana. Él es el propio Dios. Desde su preexistencia antes de la creación hasta la revelación en gloria en el Apocalipsis, la identidad de Jesucristo se ha vuelto clara, firme, indiscutible. No fue un maestro entre tantos, ni un ser celestial como los ángeles. Él es el Verbo eterno, el creador del universo, el Rey glorificado, que gobierna con justicia y misericordia. No comparte su gloria con nadie, porque Él es la gloria. Tiene las llaves de la muerte y de la eternidad, porque todo subsiste en Él. Frente a esto, solo queda una pregunta. Si Él es todo esto, ¿cómo debemos vivir hoy? La respuesta no necesita ser forzada. Está implícita en todo lo que hemos visto. Si Él es el centro de toda la creación, entonces debe ser el centro de nuestra vida. Si Él es el Rey eterno, entonces todo lo que hacemos debe estar bajo su voluntad. Si Él es el Dios vivo, entonces nuestra existencia solo encuentra sentido cuando está conectada a Él. Y si Él nos amó al punto de esconder su gloria para salvarnos, ¿cómo podemos permanecer indiferentes? Este Jesús glorioso y eterno aún hoy llama a corazones dispuestos a reconocerlo, no solo como Salvador, sino como Señor. Y Él sigue caminando en medio de su pueblo con ojos como fuego, no para condenar, sino para restaurar. Él está vivo, reina y volverá. Si al escuchar este mensaje deseas reconciliarte con Jesucristo por haberte alejado de sus caminos, o si deseas dar el primer paso en esta nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo con sinceridad y fe. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya entregaste tu vida a Él, declara con alegría en los comentarios Amén. Esto ayuda a que este mensaje alcance más vidas, para que más personas vean, escuchen y también sean tocadas por la revelación de aquel que vive y reina para siempre. Comparte este mensaje con alguien que amas y que la verdad revelada hoy nos lleve a vivir con los ojos fijos en Cristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el mismo ayer, hoy y eternamente. Hasta la próxima.